Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy cardiólogo intervencionista, nacido en México, entrenado en México, pero luego exportado de México. Tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Holanda con Patrick Sirois, y el doctorado era específicamente en imagen intravascular. Entonces, para mí es un placer poder compartir con ustedes esta charla. ¿Qué es relevante ver en el ultrasonido intracoronario? Yo creo que de la información más relevante del preprocedimiento, es decir, antes de la implantación del stent, es la evaluación de la placa que se va a tratar, y el punto más relevante de esa placa va a ser la presencia o no de calcio. Desafortunadamente, el calcio no tiene solo una presentación, tiene varias formas de presentación. Entonces tenemos que distinguir si nuestro calcio está en la profundidad de la placa, como acá, si ese calcio es superficial, si ese calcio es concéntrico, excéntrico, o tiene esta forma caprichosa que protruye en el lumen, que se le llama calcificación nodular. Y esto es importante porque dependiendo de la morfología del calcio, las terapias que van a ayudar a preparar mejor esa lesión dependerán del tipo de morfología que tiene esta calcificación. Aquí está este score que se desarrolló precisamente para cuantificar cuándo el calcio ha rebasado un punto que necesita la ayuda de estas terapias de aterectomía para modificar la placa. Entonces, hay 4 parámetros que se ven acá. Uno es el arco de calcio y la longitud del calcio en el segmento longitudinal. Luego, si el calcio tiene 360 grados, si tiene esa morfología, acá está mi mouse otra vez, si tiene esa morfología nodular, y si el vaso tiene menos de 3.5 milímetros en diámetro. Aquí 2 ejemplos. Uno, el primero solo tiene un punto, es decir, solo cumple con este criterio de 360 grados. En este caso, por tener un score tan bajo de calcio, no se requirió una terapia adjunta para modificar la placa, y la expansión del stent resultó ser bastante buena después de la implantación. La expansión fue del 98%. Siempre vamos a tener que llegar a un 90% más para que nuestro stent no regrese con complicaciones. Luego, en el caso número 2, que está aquí abajo, tenemos 3 puntos, y ahí es donde el calcium score, cuando es más de 2, se va a requerir una terapia que nos modifique la placa. Y vemos aquí qué pasa. Hay una relación inversa entre el grado del calcium score y la expansión del stent, que acordémonos que tiene que ser del 90% para que el paciente no tenga complicaciones en el seguimiento. Entonces, si yo lo modifico con la aterectomía, voy a hacer que ese calcium score va a reducir, porque voy a fracturar el calcio, y va a hacer que esa expansión sea mucho más adecuada. Este caso que se trató en mi hospital, vemos aquí una calcificación muy importante de la descendente anterior. Voy a dejar correr la angiografía primero para que la veamos. Una lesión en bifurcación, una calcificación muy severa. Y esta parte del ultrasonido, acá esto nos enseña ese calcio superficial, 360 grados, que lo voy a dejar ahí parado para que lo tengamos de referencia. Este caso se trató con litotripsia intravascular. Se le dieron 5 pulsos con este balón, y este es el resultado después del balón. Tenemos aquí la corrida. Voy a señalar este punto aquí a las 4 de la tarde. Tenemos 2 fracturas. Estas 2 fracturas nos hablan del efecto de esa litotripsia. Tengo esta imagen aquí para que comparemos el antes de la litotripsia y después de la litotripsia. Esto hace que nuestra placa pueda abrir más, sea más complaciente, pueda recibir el stent, y esa expansión del stent sea más adecuada. Finalmente aquí vemos, se puso este stent y su expansión quedó adecuadamente más del 90%. Es importante, y les quise traer esta diapositiva, hay veces que por imagen intravascular, OCT o IBUS, no vemos esas fracturas como en el ejemplo que les mostré, pero esta terapia en particular
produce las fracturas en la profundidad del calcio, aun cuando no las podamos documentar, y eso es lo que muestran estas flechas aquí. Las fracturas ocurrieron en la profundidad, y esto si se hace con OCT o IBUS no lo vamos a ver, es decir, no siempre las vamos a poder documentar. En el caso que les mostré era un calcio muy superficial y pues pudimos ver esas fracturas, y aquí vemos incluso por angiotomografía en el lado izquierdo que se ven esas fracturas que se produjeron por la terapia. Algo con lo que quiero cerrar esta parte de calcificaciones es que la angiografía por sí misma es muy pobre para evaluar calcificación. Aunque el ejemplo que les mostré era muy obvio, en este estudio de 440 pacientes, la angiografía solo detectó el 40% de las lesiones calcificadas, cuando por ultrasonido tenemos el 82% de lesiones con calcio. Entonces, el único método y el mejor método para evaluar calcificación que nos va a ayudar a preparar mejor la lesión va a ser el uso de ultrasonido intravascular. Voy a moverme a un tema que también es muy relevante el día de ahora, la restenosis del stent. ¿Para qué nos ayuda el ultrasonido? Para identificar el mecanismo, la causa de esa falla del stent, y también para definir qué tipo de tratamiento le voy a ofrecer a ese paciente. En el pasado se desarrolló esta clasificación, la clasificación de Meran, se hizo en el tiempo del bare metal stent, y es una clasificación puramente angiográfica, y es por eso que en el grupo donde estoy ahora en Washington se discutió y se propone esta nueva clasificación. Waxman es el nombre del director del grupo, y tenemos 5 grupos, y vemos aquí el grupo 1 es causas mecánicas, causas biológicas, el 3 es un patrón mixto, oclusión crónica y 2 capas de stent. Del lado derecho vemos los tratamientos que se sugieren dependiendo de los hallazgos de la imagen intravascular. Y bueno, esto lo vamos a ilustrar causa por causa o uno por uno. El tipo 1, acuérdense que era la causa biológica, donde la falla es básicamente la presencia de esa neoíntima que está presente en causa mecánica, que es una infraexpansión en este caso, y en el lado derecho vemos la fractura del stent. Obviamente la mejor tecnología para ver fracturas, y eso hay que decirlo, aunque estemos en una sesión de ultrasonido o de OCT, es la angiografía, porque básicamente me permite ver justo el lugar donde está la fractura. En ultrasonido la fractura se ve por una ausencia de struts en ese frame que estamos evaluando. Entonces, las fracturas en muchos estudios descriptivos explican 1 de cada 3 de las fallas de los stents, sobre todo de la primera generación de stent liberador con fármaco. Y aquí lo que les decía, dependiendo del tipo de falla del stent o de esta clasificación, se sugieren diferentes tratamientos. Aquí el tipo 1A es por infraexpansión del stent, entonces es obvio que se vaya a mejorar usando un balón a alta presión, o incluso cuando no son dilatables, y ustedes van a tener una sesión de esto, se puede usar láser o la litotripsia que ya había ilustrado yo. Cuando es una fractura del stent, ahí también no quedan muchas dudas, se recomienda poner un stent adicional. Y bueno, tenemos el tipo 2, que es el tipo de restenosis biológica, es decir, se generó una hiperplasia neointimal. Si no hay aterosclerosis, si hay neoaterosclerosis pero no tiene calcio, esto va a ser un tipo 2B, y si tiene neoaterosclerosis con calcio es un tipo C. Y aquí lo vemos muy bien dentro de ese stent. Aquí vemos los struts del stent. Dentro de ese stent está esta neoíntima sumamente calcificada, y pues bueno, dependiendo de estos hallazgos vamos a hacer diferentes tipos de tratamiento para a mejorar la situación de este stent en particular y del paciente en particular. Y esto para insistir y para ilustrar el hecho que sin imagen intravascular no se puede dar una terapia adecuada, porque no sabríamos qué vamos a estar tratando y qué tendríamos que mejorar. El tipo 3, que es el mixto, es decir, hay una combinación de infraexpansión, una cuestión mecánica con una neoíntima, esto se ve frecuentemente también. Finalmente, el tipo 4 son las oclusiones completas del stent, y aquí obviamente no podemos usar imagen intravascular, pero lo vemos
obvio en la angiografía, y finalmente la documentación de más de 2 capas de stent en la pared del vaso coronario. Y aquí obviamente dejarlo también a su discreción, usar cualquiera de este tipo de terapias. Cambiando de tema, vamos a hablar de bifurcaciones ahora, también ilustrando el uso del ultrasonido intracoronario. Primero, decirles que cuando vemos una bifurcación, el ultrasonido se debe de hacer en los dos ramos, en el principal y en el lateral. Es importante para ver la distribución de la enfermedad, porque eso tiene implicaciones terapéuticas. Ya había Mauricio Zúñiga por allá sentado, entonces me iba a decir, esta side branch no tiene enfermedades, solamente ostial, según el definition, esta side branch hay que dejarla con provisional stenting, pero se ve pinchada y ahí el ultrasonido me ayuda a aclarar el hecho que ni siquiera hay placa en ese ostium del ramo lateral. Entonces, por eso la importancia de hacer siempre en los dos. Entonces, a ver, Mauricio, aquí tenemos una lesión en el ramo lateral, pues un poco extensa, no sé si es más de 10 milímetros, que lo hemos debatido varias veces ya, porque esto hay que hacerlo visual, pero lo que sí, el ultrasonido te va a ayudar a definirlo, y esto es la vista longitudinal del ultrasonido de ese ramo lateral, y vemos que hay distribución de placa básicamente en todo el segmento, empezando desde el ostium, que ya es un ostium con remodelado negativo, el ultrasonido casi ocluye la luz, y luego esta enfermedad se extiende e incluso es más grande en las partes más distales al stent. Acá también había una lesión ahí en el ostium muy ambigua por angiografía, y en el ultrasonido no queda duda de que aquí no hay placa, no hay ni siquiera engrosamiento de esa íntima. Insisto en la evaluación de los dos ramos laterales para las bifurcaciones porque tiene implicaciones otra vez terapéuticas de la estrategia, cómo se va a manejar esa bifurcación. Aquí vemos la distribución de la enfermedad, básicamente es en la pared lateral, en el ramo principal, pero luego tenemos que, aunque el ostium está muy bien abierto, tenemos este signo aquí que es una carina pues muy elongada y que cuando vamos a hacer una implantación de un stent que va a ir del ramo proximal principal a la parte distal, la optimización tenemos que asegurarnos, y lo voy a ilustrar en la siguiente diapositiva, que no vaya a llegar hasta este punto porque lo que podemos hacer es el carina shift y ocluir ese ramo lateral. Aquí, por lo contrario, tenemos una distribución de la enfermedad desde la parte proximal del ramo principal y que se va y extiende en el ramo lateral y luego en la parte distal también es muy abundante. Entonces, fíjense estos dos casos. Primero, después de la implantación del stent, esta es la apariencia del ramo diagonal, se ve pinchado, obviamente, vemos que la FFR es significativa y aquí lo que tenemos es un desplazamiento de esa carina que lo vemos con el ultrasonido claramente. Entonces, ustedes saben que aquí no hubo shift de la placa porque no había placa, solamente es un desplazamiento de la carina. Entonces, ya basado en esta información se puede tomar la decisión de qué es lo más conveniente en este caso. Al contrario, en este caso que también se ve pinchado el ostium del ramo lateral, aquí la FFR es negativa y cuando se hace la corrida de ultrasonido se ve claramente que ese ostium está totalmente abierto y que solamente hay la presencia de algunos strats enfrente del ramo lateral, pero que hemodinámicamente y anatómicamente no están causando ningún problema y el paciente se puede quedar sin ninguna intervención. Y aquí está lo que les decía del carina shift. Es importante guiar por ultrasonido cómo vamos a hacer la optimización proximal y siempre hacerla sin incluir, obviamente, es decir, hacerlo proximar al take-off, al nacimiento de ese ramo lateral para evitar ese desplazamiento de la carina y cerrarla como se ve aquí en este caso, porque hicimos una optimización incluyendo el ramo y también una sobreexpansión del stent. Entonces, la imagen intravascular te ayuda a definir qué tipo de carina tienes y qué tipo de distribución tienes para evitar estas complicaciones. Entonces, en las bifurcaciones, el ultrasonido te ayuda a ver la extensión de la enfermedad, te ayuda a planificar tu ultrasonido y después a clarificar esas lesiones que a veces por angiografía son ambiguas cuando la diagonal u otra ramo lateral se ve pinchado en la angiografía.
Creo que voy a pasar al segmento más relevante, puesto que aquí el ultrasonido toma una relevancia en primer lugar, puesto que no solo está reportado en las guías como una de las recomendaciones, más bien la única recomendación de imagen intravascular que está en este documento es esta tabla, que es para el tratamiento del tronco de la coronaria izquierda, y este es el documento de este año. Entonces es por eso que creo que esta es la sección más relevante en cuanto al ultrasonido. ¿Y a qué nos ayuda? Pues nos ayuda a desambiguar estas situaciones angiográficas donde parece que hay una lesión ostial en la angiografía. Estos son 2 casos publicados en el Lancet en esta revisión, y al momento de usar ultrasonido, pues obviamente aquí simplemente es la orientación del equipo de rayos X con relación al nacimiento del tronco de la coronaria izquierda. Aquí no hay enfermedad en el ostium que se ve claramente por ultrasonido, y luego tenemos el otro caso presentando lo mismo, básicamente aparentemente una lesión ostial, y antes de poner un stent o de reaccionar sin hacer imagen intravascular debemos aclarar bien esto con la imagen. Y les decía yo, el ultrasonido es crítico porque nos ayuda a tomar la decisión si hay que tratar ese tronco de la coronaria izquierda. Tenemos estas recomendaciones del consenso, básicamente si la MLA es menor de 4.5 hay que revascularizar, si está aquí ambigua probablemente hay que hacer fisiología, y si es más de 6 dejarlo sin tratamiento, ¿no? El ultrasonido no solo me dice cuándo tratar, sino también cómo tratar. Me puede ayudar a decidir el diámetro del stent, la longitud del stent, pero incluso qué tamaño debo de usar para la optimización proximal de esta bifurcación, en particular del left main. Y esto está ilustrado aquí. Básicamente vemos de dónde a dónde queremos optimizar, y se puede medir esto con el ultrasonido. Ya lo había mencionado, pero lo voy a repasar brevemente porque hay un concepto muy relevante que quiero que nos quede bien en esta sesión. El ultrasonido ayuda a entender la placa y cómo prepararla, pero ya les empezaba yo a decir, también nos va a ayudar a saber de dónde a dónde vamos a implantar el stent, dónde ver las zonas de aterrizaje del stent, en la parte distal, en la parte proximal. Hay diferentes métodos, aquí están los 3 que se usan, midiendo la referencia proximal y distal, y esto se puede hacer considerando de media a media, o de lumen a lumen, o hay alguien que lo hace a la mitad de la placa, que le llaman el mid-wall. Independientemente del método que usen, cuando usamos ultrasonido, el stent que usemos siempre será más grande que el que usamos visualmente. Cubriremos mejor la placa, y eso es lo que va a ayudar que el paciente no regrese con complicaciones. Después de la implantación del stent, siempre hay que checar la presencia de mala posición, sobre todo si es muy importante, si hay disección de los bordes adyacentes del stent, y lo más relevante, la expansión del stent. Y ahí es donde me voy a detener, porque si no dejamos bien expandido el stent, el paciente va a regresar con restenosis o con stent trombosis. Y esto se ha replicado en la literatura por muchos grupos durante ya muchos años. Entonces, asegurémonos que en esta charla todos entendemos a qué se refiere esto de la expansión del stent. Primero, lo que hay que hacer es, implantado el stent, es medir el área mínima del stent. Haces la corrida, ves dónde es más pequeño el stent y ahí mides el área. Es 7.2 milímetros cuadrados. Luego te vas a la referencia distal y a la referencia proximal y mides el área de lumen. El cálculo del área de la expansión del stent, se hace dividiendo el área mínima del stent por el promedio de estas referencias. Entonces, en este caso sería 7.2 dividido por el promedio de estos dos, y esto me da un 75%. Les decía que hay que llevarlo a más de 90%. Al final, mi última diapositiva les va a presentar el estudio que está corriendo ahorita, uno de los 2 más grandes, un estudio contemporáneo, otra vez evaluando el impacto que tiene el uso de esta tecnología, y este es nuestro punto más crítico que exigimos que el investigador respete al momento de que el paciente es randomizado al grupo tratado con ultrasonido.
Entonces vamos a la última parte que realmente va a ser un popurrí de varias imágenes, pero antes de entrar a eso, un caso que me pareció muy relevante. Boston Scientific, y probablemente debía haberlo declarado al principio, que es el patrocinador de mi viaje, hace un proyecto, por eso conocí al doctor Rendón, que se llama The Precisionist, y en ese proyecto entrenamos fellows y entrenamos colegas que quieren aprender más de imagen intravascular y fisiología. Este curso es modular y tiene varias fases. Este fellow que terminó el curso lo completan enviándonos un caso y me pareció tan buena la documentación y la explicación que él hace de la imagen intravascular y de la fisiología que creí que era importante compartirlo con ustedes. Además, para invitarlos a que si se quieren unir con nosotros, que es el caso del doctor Rendón, que ya lo siguió, es un curso abierto y que lo pueden acceder a través de estos colegas de Boston Scientific. La idea es compartir casos de imagen y fisiología, pero nosotros primero les damos un entrenamiento hands-on. Ustedes van y hacen el análisis, nosotros hacemos el análisis enfrente de ustedes y aprendemos de esto juntos. Aquí les va el caso, 54 años de edad, el paciente es diabético, esto es lo más relevante y bueno, tiene una fibrilación atrial. El 4 de octubre del 2021, es decir, hace un año, el paciente fue al hospital con un infarto en la cara inferior, tuvo un bloqueo AB y le hicieron una angioplastia de rescate, es decir, llegó tarde al hospital y en ese entonces se le puso un stent Synergy 2.5x38 y otro 2.75x32. Vieron que había una lesión intermedia en la descendente anterior y lo dejaban para un segundo tiempo. Paciente, ya que estamos hablando de riesgos altos de sangrado, riesgos algo isquémicos, que lo están viendo en esta sesión, tenía ambos, un riesgo alto. Entonces tenemos aquí esa angiografía de octubre del 2021 mostrándonos pues lo que les mencioné, esta lesión ahí intermedia en la descendente anterior y en el extremo derecho pues ven la oclusión de la coronaria derecha. Complicada con el bloqueo, se le puso su marcapaso y otra vez de izquierda de arriba de izquierda a derecha le ponen esta predilatación con este balón. Hay cierta ganancia de flujo, sin embargo, no se quedaron contentos, le dieron adenosina y tirofiban y finalmente le hacen la implantación del stent Synergy 2.5x38. El control angiográfico muestra un buen flujo y aceptable resultado en ese punto. Le ponen el siguiente Synergy y luego tenemos el control angiográfico ahí. No contentos, hacen una postdilatación y el resultado final es lo que ven allá. Quiero que alcen su mano y que me digan quién cree angiográficamente, espero que lo aprecien bien, que el resultado es aceptable y que vámonos todos a casa. Alcen su mano quien esté de acuerdo que el resultado es aceptable. La minoría, ¿eh? ¿Podría decir que la minoría? Ok, la minoría, pero cercanos a la mitad de la audiencia. Ok, bueno, vamos a ver qué pasó. El paciente entonces va a ser evaluado por esa descendente anterior. Entonces en febrero se le hace esta medicina nuclear y sorpresivamente no muestra nada de isquemia en la cara anterior, sino la isquemia es en la cara inferior. Entonces, bueno, pues ahí ya está curioso el asunto porque lo que había que evaluar era la cara anterior, la cara inferior, de acuerdo a casi la mayoría de este grupo, estaba bien como lo pensaron los colegas en ese momento. Entonces viene en marzo del 2022 a sala y le hacen la FFR en la descendente anterior y ven aquí que el resultado es 0.94, dejaron la descendente anterior en paz y luego van y checan esa coronaria derecha y ven estos hallazgos. Primero observan esta apariencia ahí justo donde se sobrelaparon los dos stents, había estas imágenes angiográficas y pues no se quedaron contentos, empezaron a sospechar una probable restenosis, aunque acuérdense de octubre a marzo apenas eran 6 meses y dijeron bueno pues vamos a ver qué tiene y vamos a usar imagen intravascular. Entonces, de arriba a la izquierda, tratan de poner la sonda de ultrasonido de 20 MHz, que no va. Bueno, es que es muy grande, es muy bulky, no tiene muy buena trackability, etcétera. Dijeron, entonces vamos a poner la de 45, tampoco va. Luego cambiaron de guía por una hidrofílica, luego otro tipo de guía, luego balones de soporte, luego una segunda
guía, luego un balón. Bueno, bastante elaborado el proyecto solo para evaluar con imagen intravascular lo que le pasaba a ese stent. Y finalmente lo consiguieron después de todas estas maniobras. Y lo que observaron es esto que vamos a ver aquí. Les voy a comentar, esta corrida va de distal a proximal, como siempre, es una corrida motorizada, extensa la enfermedad distal a los stents, más del 50%. Aquí vemos ya el stent está muy pequeño en relación al tamaño enorme del vaso. El vaso es prácticamente el doble de tamaño de este stent, de este vaso. Y aquí tenemos un área de mala posición y tenemos... Ah, caray. No sé qué me anda haciendo aquí. Creo que WhatsApp no nos sirve en este momento. Pues yo creo que se ha cerrado. Déjenme trato. Ah, sí, dice que tuve un error ahí en el... Bueno. Entonces, lo que vamos a ver es... Miren, aquí está la presentación y bueno, vamos a ver si nos deja correrla a partir de ese momento. Lo que les estaba mostrando, el stent está muy pequeño, hay enfermedad residual distal y luego estábamos justo acá. Creo que para evitar que se vuelva a apagar voy a brincarme esa diapositiva porque esta resume un poquito, ahí está. Entonces tengo que hacer lo que hice antes, que es acá y bueno, ya estamos. Entonces, esta diapositiva resume lo que se vio en esa primera corrida. Primero, que hay enfermedad distal muy significativa, pero también proximal, y es lo que ya no vimos en la corrida. Que hay una infraexpansión del stent, y eso ustedes ya lo saben calcular porque lo vimos en la diapositiva previa. La área del stent mínimo dividido por las referencias proximal y distal. Esta expansión era del 58%. Entonces, un stent muy pequeño, infraexpandido, dejando enfermedad residual, distal y proximal y con una mala posición importante que a los 6 meses no se ha rellenado porque es muy grande para que la madre naturaleza la rellene de tejido. Entonces, eso solo se puede estudiar haciendo imagen intravascular. Aquí está documentada, el fellow hizo todas estas mediciones, vio que el área del stent es 3.6 por debajo de lo ideal que era 5.5 y además tiene esa mala posición que está bien medida, como lo ven aquí. Aquí es la diferencia entre el círculo verde y el círculo azul y tenemos una mala posición extensa también. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron hacer una postdilatación de estos stents con este balón no complaciente 3.0 por 12. Luego, ellos mencionan que lo hicieron basado en el ultrasonido. Yo ahí tendría mis dudas porque creo que el vaso es mucho más grande que 3.0. Pero bueno, esto es la interpretación probablemente del fellow también. Y al final se le pone un stent diferente que es el Resolute, ahora 3.5 a 14 atmósferas, llevándolo hasta 3.75 y se le hace esta corrida que ojalá que nos deje la tecnología ver. Ya se las enseño, está acá. A ver ustedes qué piensan. Otra vez, no cubrieron la parte distal, están dejando por segunda vez enfermedad residual muy importante, hay una carga de placa del 70%, un área luminal muy pequeña a nivel distal y estos son predictores de restenosis y de trombosis del stent en el seguimiento. Esa parte distal del stent sigue súper infraexpandida y ciertamente a partir de donde vemos la nueva capa de stent es más grande el lumen, es mucho más grande. Más sin embargo, y esto lo hicimos post-doc, no está en esta presentación, ese stent proximal también está infraexpandido, no quedó a la altura adecuada. Obviamente se resolvió la mala posición que veíamos, pero tampoco cubrió la parte proximal que estaba muy enferma y probablemente esta corrida nos deje verla. Aquí estamos ya llegando, se ven las dos capas de stent claramente. Y estamos todavía dentro del stent. Ese stent se ve todavía muy pequeño, aunque el lumen es más grande. Y estamos ya llegando a la parte proximal. Vean qué enfermedad tan importante se quedó sin tratar en la parte proximal. Es decir, la moraleja es, no solo se vale abrir el catéter de ultrasonido, hay que saber usar la información. Claro, y esto es por lo que me gusta ilustrar este catéter y con todo el respeto, y los colegas saben que lo hacemos con la intención de educar y compartir conocimiento con otros colegas. Bueno, aquí la expansión se quedó de 88%, se mejoró la mala posición, como les decía, y este es el control angiográfico. Entonces, bueno, regresando a la pregunta que les hice, esa angiografía
nos mostraba un resultado más o menos adecuado. Sin embargo, vimos todos los problemas que tenía cuando se usó el ultrasonido intracoronario. Para terminar mi presentación, esto sí es como un collage de muchas imágenes de ultrasonido, cosas que me he ido encontrando que me parecen muy interesantes. Este paciente empezó hace 4 meses con angina, le hicieron una medicina nuclear y estaba normal. Cuando le hacen la angiografía ven esa oclusión de la coronaria derecha. Este hallazgo por ultrasonido es muy bonito, es ciertamente ahora más común de lo que lo veíamos antes, probablemente porque ahora hacemos más imagen intravascular. Tiene esta imagen de panal de abeja, estas áreas globulares aquí. Entonces, lo que sabemos por histología o patología es que estos son trombos que se recanalizan. A veces se llegan a recanalizar, a veces progresan a oclusión crónica. Y bueno, lo vemos ahí muy gráfico por lo menos en estos frames de en medio. El paciente, bueno, fue tratado y vemos ahí el resultado angiográfico. Este paciente tiene una restenosis recurrente del ostium de la coronaria derecha. ¿Y para qué nos ayuda el ultrasonido? Primero, pues para ver que hay una deformación del stent protruyendo. Esto se hace muchas veces por manipulación con el catéter guía. Se deforma la parte proximal del stent y bueno, eso puede estar contribuyendo, pero esto está protruyendo en la aorta y puede estar contribuyendo o no a la restenosis, ya que se genera este flujo turbulento acá. Y bueno, vemos obviamente que hay múltiples capas de stents, ya eso es lo que llama la atención, por lo menos 3 capas de stents. Eso solo lo puedes ver haciendo imagen intravascular. También podemos ver que el lumen es muy pequeño, es decir, está infraexpandido ese stent. También podemos ver que hay una causa de restenosis y otra vez en la clasificación de Ron-Waxman, por primera vez sabemos que esta es una restenosis con causa mixta y que probablemente hay que hacer diferente tipo de tratamientos para aliviarla. Otro caso, esta es una oclusión crónica. Vi a mi colega, amigo, compañero de México, Neisser, que va a estar con ustedes mañana, que se dedica a esto de las oclusiones crónicas. Bueno, esto es su día a día. Aquí usaron ultrasonido para guiar la punción, lo pusieron aquí en la diagonal. Así es como se ve el ultrasonido desde la diagonal, viendo el inicio, la entrada de esa oclusión crónica en la descendente anterior. Bueno, lograron puncionar, lograron de hecho poner la guía, a posdilatar y demás, pero ¿qué observamos aquí? Pues que el catéter ultrasonido, como muchas veces pasa en estos casos, está en la luz falsa, el lumen verdadero está aquí colapsado. Esta imagen probablemente todavía sea más ilustrativa y bueno, vemos que aquí al final el ultrasonido sí sale y está en una parte donde está en el lumen verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen un stent en esa parte proximal de la oclusión crónica y al momento de hacer la angiografía no hay el contraste no pasa más allá del stent, es decir, está ocluido el vaso. Y lo que se ve en esta corrida de IBUS otra vez, después de la implantación del stent, es otra vez ese lumen no solo parcialmente colapsado, sino totalmente colapsado. Y se ve sobre todo en esos 3 frames del centro. Vemos esta imagen ovalada que está acá y el problema se ilustró aquí en este cartoon que el que presentó el caso lo usó para explicar. Bueno, la guía estaba en la parte proximal, en el lumen falso, eso lo sabíamos, y el lumen estaba parcialmente, el lumen verdadero estaba parcialmente colapsado. Entonces, al momento de poner el stent proximal, pues obviamente esta luz termina en este punto ciego y no hay contraste que pueda seguir. Entonces, lo que tuvieron que hacer es obviamente poner otro stent y ya comunicaron la parte del stent que está en el lumen falso con la parte del stent, el nuevo stent que está ahora en el lumen verdadero. Entonces, imagen intravascular otra vez nos ayuda a entender esto. Este paciente es interesante, ojalá no nos pase a nadie, fue a su chequeo anual, ya ves que ahora vemos muchos de estos pacientes y pues en el electro tenía
ondas Q en la cara inferior. Entonces dijeron, pues bueno, hay que hacer una medicina nuclear. Tenía una isquemia en la parte inferior y esta fue el hallazgo en la angiografía. Aunque parecía casi una suboclusión, lo que el ultrasonido muestra aquí es una placa que no es muy grande, pero esta masa que está aquí ocluyendo el lumen, que es irregular y que lo podemos ver también aquí parcialmente ocluyendo el lumen, era una imagen trombótica que cuando se le puso el stent, en este caso, de hecho el trombo siguió protruyendo, se exprimió y se coló a través de esos struts y ahora está dentro de ese stent. Y bueno, esta imagen interesante ahí de ultrasonido, creo que estoy llegando al penúltimo caso. Es una disección, esto no se los tengo que explicar, muy obvia por angiografía, pero probablemente lo que la imagen nos ayuda aquí a entender es ese punto de entrada de la disección para ayudarnos a sellarla, para saber dónde tenemos que ir a colocar ese stent. Y por ejemplo, en este caso vemos aquí el hematoma en la pared, es muy importante. Este es el edge proximal del stent y vemos que el catéter de ultrasonido está en el lumen verdadero y el stent quedó en la parte proximal del lumen verdadero, pero tenemos que el hematoma se extiende a nivel proximal, pero está sellado ciertamente por el stent, y luego tenemos que no llega hasta el ostium. Aquí está la apertura de la coronaria derecha en la aorta, y ese hematoma ciertamente es mucho menor en este segmento. Entonces nos ayuda a entender primero esa imagen angiográfica, a saber si ese catéter de ultrasonido, esa guía y ese stent quedaron realmente en el lumen verdadero, y probablemente a guiar dónde vamos a poner ese siguiente stent para sellar ese hematoma. El último caso es una situación que se está volviendo ahora muy común, porque otra vez estamos usando mucha imagen intravascular, y es la apariencia de esta nodular de este calcio. Y yo creo que es una de las grandes dolores de cabeza que seguirá en los siguientes años para los cardiólogos intervencionistas, porque estas imágenes, aunque son muy fáciles de modificar, es decir, con balón, con ciertas terapias de rotablación o de aterectomía, son imágenes que son muy difíciles de mantener fuera del lumen. Y ahora les voy a explicar por qué. Primero ven que este es un lumen totalmente irregular, el calcio es nodular, eso está protruyendo, tiene una forma muy caprichosa. Este paciente además tiene este aneurisma y bueno, se extiende bastante el problema aquí en la circunfleja de este paciente. Se le hizo modificación con esta aterectomía orbital y obviamente el lumen se incrementó porque lo fracturamos, porque lo pulimos, porque se modificó esa forma del calcio nodular, y obviamente a partir de aquí ya poner un stent sería la solución. Lo único que les digo es que cuando pones un stent en este calcio nodular, el calcio se mete a través de los struts como si fuera trombo. Es tan friable, es tan suave ese calcio, no está compactado y denso como el otro calcio que es de 360 grados o que es muy concéntrico. Se mete y esta es causa de restenosis en el seguimiento. Entonces, seguimos sin saber qué hacer con este tipo con ese tipo de calcio, pero tú solo sabes que es ese tipo de calcio hasta que le haces imagen intravascular. Esto por angiografía probablemente se vea como cualquier otro calcio con esas radiopacidades, y probablemente nunca entenderemos por qué está fallando tanto nuestra terapia cada vez que la usamos. Y bueno, voy a cerrar diciéndoles que en el grupo donde estoy ahora en Washington estamos haciendo el estudio más grande que ha habido de la terapia guiada por ultrasonido para la intervención coronaria, y lo estamos comparando otra vez con la angioplastía. ¿Qué pasa con la literatura existente? Y el doctor Julián presentó un metaanálisis, pues que son estudios asiáticos o que son estudios ya muy viejos, observacionales, que hicieron con tecnologías de stent antiguas. Este estudio va a estudiar 3.500 pacientes, es un estudio global donde vamos a estudiar solo este tipo de lesiones. Por eso mi presentación me enfoqué tanto en ellas, porque son, creo yo, las que se benefician más del uso de esta tecnología de ultrasonido intracoronaria. La restenosis entre stent, las lesiones largas, las bifurcaciones, las calcificaciones y las oclusiones crónicas. Son muchísimos pacientes, pero bueno, probablemente nos den datos de pacientes tratados en
el occidente y con tecnologías de stent más nuevas. Obviamente estamos enrolando pacientes. Esto es patrocinado por Philips. Boston Scientific también tiene un estudio similar. El de ellos se llama IBUS CHIP. Es un estudio puramente europeo. Mis ex colegas de Rotterdam son los que lo están llevando y ellos están incluyendo 2,000 pacientes en su estudio IBUS CHIP. Con esto me detengo.